¿Qué onda, mi gente de la trama del saber? Aquí estamos de nuevo, listos para desenterrar los secretos más oscuros de la realeza y sacudirles el rollo. Prepárense bien, porque hoy vamos a meternos de lleno en la tremenda historia de la familia Tudor. Coronas de poder, cuerpos en ruinas y la malvada intriga real. Antes de que nos clavamos en este chismecito histórico que les pondrá la piel chinita, órale, suscríbanse al canal para que no se pierdan nada de nuestras historias. Déjennos un buen me gusta. Si este viaje al pasado les prende, activen la campanita para que les avise de cada nuevo video. Y claro, cuéntenos en los comentarios de dónde nos están acompañando en esta aventura del saber. Su apoyo es el mero mole que nos impulsa a seguir echando luz sobre estas voces olvidadas. Ahora, cierren los ojos un momentito e imaginen no solo el brillo deslumbrante de las coronas y el lujo de los salones, sino las sombras profundas donde la intriga, la enfermedad y la muerte se convirtieron en los verdaderos monarcas de la época. La casa de Tudor, un nombre que resuena con un trueno en un cielo despejado cuando hablamos de la historia británica, se sentó en el trono inglés desde 1485 hasta 1603. ¡Qué bárbaro! Fue un periodo de efervescencia total, con transformaciones religiosas, políticas y sociales que cambiaron todo el juego. Para nosotros, los que nos clavamos en estas historias, los Tudor son como una mina de oro de drama puro, poder desmedido, enfermedades bien feas y unos finales que, la verdad, ponían los pelos de punta. Sin duda es una de las dinastías más fascinantes de la historia inglesa, con personajes que vivieron un sufrimiento de aquellos, tanto en lo físico como en lo psicológico, y una corte donde el relajo de las intrigas era la moneda de cambio de cada día. El tema principal de este rollo es el contraste brutal, casi como un golpe en la cara, entre la imagen de poder inquebrantable y la gloria que la casa de Tudor quería proyectar a toda costa, sobre todo en sus pinturas a óleo, y la neta, la cruda realidad de la fragilidad humana, las enfermedades que te iban pudriendo poco a poquito y la decadencia moral que les carcomía el alma por dentro. El gancho para que se queden bien clavados es que vamos a desenterrar cómo, a pesar de usar sus coronas con orgullo, estos monarcas vivieron un apodrecimiento de aquellos. Desde las úlceras fétidas de Enrique V de Inglaterra hasta la agonía pulmonar de Eduardo VI de Inglaterra y las cicatrices que Isabel I de Inglaterra ocultaba con bien de maquillaje, van a ver que no todo era miel sobre hojuelas en la realeza. Y no solo hablaremos del pudrimiento físico, mi gente, también nos vamos a meter en cómo la paranoia y la ambición los llevaron a cometer actos de intriga y crueldad que dejaron una mancha bien fuerte en su legado. El chisme principal es cómo estos reyes y reinas, tan poderosos en la superficie, en realidad libraban batallas internas contra sus propios cuerpos y mentes que se les desmoronaban poco a poquito. Las pinturas a óleo que hoy admiramos de ellos, esas que los muestran tan imponentes y majestuosos, esconden un nudo en la garganta, la verdad de un sufrimiento que la mayoría ignora. Imagínense, reyes y reinas, con todo el poder del mundo, y aún así no podían escapar del cruel destino de la enfermedad y el deterioro. El fundador de la dinastía Tudor, Enrique VII de Inglaterra, fue el mero que puso fin a la sangrienta Guerra de las Rosas y trajo una estabilidad que la Inglaterra de ese entonces no había visto en décadas. Después de años de andar de aquí para allá, en el exilio y en medio de la guerra, este rey vivió con una paranoia constante de conspiraciones que lo seguía como una sombra. La victoria en el campo de batalla le dio la corona, sí, pero también le trajo una enfermedad silenciosa que le carcomía la paz. Aunque sus retratos en pintura a óleo lo muestran como un hombre astuto y firme, su vida personal estaba bien, marcada por las pérdidas,
lo que le generaba un sufrimiento que lo iba consumiendo por dentro. Los últimos años de Enrique VII de Inglaterra estuvieron bien marcados por las enfermedades físicas que le quitaban el sueño. Padecía de gota, una enfermedad que, ay mi gente, le provocaba dolores tan pero tan fuertes que lo dejaban encogido y con un humor que no lo aguantaba nadie. Esa agonía lo fue convirtiendo en un hombre más recluso, más melancólico, como si la corona le pesara más que el oro. La paranoia de que lo quisieran tumbar del trono, después de tantos años de guerra y exilio, lo mantenía en un estado de alerta constante, sin poder encontrar la paz ni en su propio palacio. En sus pinturas a óleo se ve su astucia, pero no el calvario físico y mental que lo iba pudriendo sin que nadie lo viera del todo. Después de él llegó Enrique VIII de Inglaterra. Ese sí que fue un personaje de leyenda, quizá el más famoso de todos los Tudor. Su nombre se asocia de volada con sus 6 esposas y con ese desmadre que fue la Reforma inglesa. Su vida entera es como un espectáculo de esos de circo, poder a manos llenas, lujos para aventar para arriba, una paranoia que le comía el coco y al final una decadencia física que era para echar el nudo en la garganta. Las pinturas a óleo de Enrique VIII de Inglaterra, sobre todo la de Hans Holbein, lo muestran imponente, como un roble, con una figura que imponía respeto. Pero la verdad es que esa imagen contrastaba bien machote con la realidad de su cuerpo, que ya se estaba desmoronando, víctima de sus excesos y sus enfermedades. Enrique VIII de Inglaterra sufría de gota crónica. Imagínense el dolor. Y para colmo, tenía unas úlceras en las piernas que de plano no se le cerraban nunca. Esas heridas le causaban un olor fétido, de esos que te hacen el feo, y un dolor constante que no lo dejaba en paz ni un segundo. Aparte de eso, su obesidad mórbida lo fue transformando en un hombre irascible, con un genio de los 1000 demonios y una paranoia que le comía el seso. Su físico, que alguna vez fue atlético y envidiable, se fue volviendo una masa de sufrimiento y pudrición. La pintura a óleo de Hans Holbein lo retrata como un monarca majestuoso, sí, pero esconde el rollo de un cuerpo hinchado, lleno de pus, que lo llevó a una muerte lenta y bien angustiante. Y no todo era físico, mi gente. La intriga y la decadencia moral también eran parte del rollo de Enrique VIII de Inglaterra. Por su obsesión con tener un heredero, varón, ese sí que era su talón de Aquiles, y por la paranoia que le crecía en el cerebro, este rey no le tembló la mano para ordenar la ejecución de 2 de sus esposas, Ana Bolena y Catalina Howard. Además, un montón de cortesanos de su círculo cercano también acabaron bajo el hacha por sus caprichos. En las pinturas a óleo lo vemos con esa mirada de poder, pero no nos muestran la crueldad y la deshumanización que lo consumieron, transformándolo en un tirano. Este desmadre moral, sin querer, queriendo, se convirtió en una parte fundamental del pudrimiento de su alma y de su reinado. La siguiente, en la línea de la tragedia Tudor, fue María I de Inglaterra, hija de Enrique V de Inglaterra y Catalina de Aragón. Su vida fue una sucesión de traumas personales y políticos que la marcaron a fuego. Desde chiquita, María I de Inglaterra creció bajo la sombra de ese rollo del divorcio de sus padres, siendo declarada ilegítima y, qué duro, alejada de su mamá. Tuvo que aguantar años de humillación y aislamiento, un verdadero circo de la vida para una princesa. Su salud siempre fue bien frágil, sufriendo de males uterinos y lo que se cree que fue una pseudociesis, o sea, un embarazo psicológico que la dejó psicológicamente bien devastada. La soledad y la frustración de no tener un heredero la fueron carcomiendo, y su muerte estuvo marcada por una profunda melancolía y un dolor físico que no la dejaba en paz. En las pinturas a óleo de María I de Inglaterra se intenta
capturar esa seriedad y severidad que la caracterizaban, pero la neta es que esconden la tristeza y el tormento que llevaba por dentro. Ella, la primera reina reinante de Inglaterra, tuvo que luchar contra viento y marea para reclamar su trono, a pesar de que otros también lo querían y de la oposición que tenía. En los primeros años de su reinado, contó con el apoyo y la simpatía de la gente, sobre todo de los católicos. Pero el rollo de su matrimonio con Felipe II de España fue bien impopular entre los ingleses, y las quemas en la hoguera de más de 280 protestantes que le valieron el apodo de la Sanguinaria son un reflejo brutal de su reinado. El reinado de María I de Inglaterra se caracterizó por la brutalidad de las ejecuciones, lo que quizá fue un reflejo de su propio sufrimiento y de la presión enorme que sentía para restaurar el catolicismo en Inglaterra. Esta parte de su historia ha sido bien condenada por los escritores protestantes desde entonces. Ella intentó revertir la reforma inglesa que había iniciado su padre, Enrique VIII, y también quiso devolverle a la Iglesia las propiedades que le habían quitado. Pero el Parlamento se lo impidió. Órale, los más de 280 disidentes religiosos que mandó a la hoguera le dieron nombre a las famosas persecuciones marianas. Esto, aparte de la leyenda negra que se tejió sobre ella, muestra la intensidad de su fe y la desesperación por cumplir con su deber religioso. Después de María I de Inglaterra, llegó Eduardo VI de Inglaterra, hijo de Enrique VIII de Inglaterra y Jane Seymour. Él asumió el trono siendo un chamaco y murió con apenas 15 años. Desde que nació, Eduardo VI de Inglaterra fue bien frágil, y su muerte, que fue bien temprana y agonizante por tuberculosis, se describió con detalles que te ponían los pelos de punta. Los cronistas de la época contaron que su cuerpo se hinchó, tenía fiebre, una tos que no lo dejaba y pústulas. Imagínense el cuadro. Un definir lento que dejó a la corte bien impactada. En una pintura a óleo de Hans Holbein se le ve como un rey joven y prometedor, pero esa imagen no revela para nada la fragilidad y la enfermedad que se lo llevarían tan pronto de este mundo. La enfermedad de Eduardo VI de Inglaterra fue como un alacrán que lo picó desde chiquito. A pesar de ser rey, su cuerpo era como un castillo de naipes que poco a poquito se iba desmoronando. La corte, que estaba bien clavada en el poder, tuvo que ver cómo su joven monarca se iba apagando sin poder hacer nada. La medicina de ese tiempo no tenía cómo enfrentar esa enfermedad tan brava, y el sufrimiento de Eduardo VI de Inglaterra era palpable en cada reporte de los médicos. La pintura a óleo que lo muestra tan vibrante es un recordatorio de la cruel ironía de su destino: nacer con una corona, pero con un cuerpo que ya traía la sentencia de una muerte temprana. Su vida, tan corta, fue un ejemplo más del apodrecimiento que perseguía a la dinastía Tudor, un destino bien machote que no perdonaba ni a los más jóvenes. Con la muerte de Eduardo VI de Inglaterra, la línea de sucesión Tudor volvió a ser un desmadre. Él no quería que María I de Inglaterra, la Sanguinaria, tomara la corona porque temía que restaurara el catolicismo. Por eso intentó excluirla de la sucesión, y también a Isabel I de Inglaterra. Guiado por John Dudley, duque de Northumberland, Eduardo VI de Inglaterra nombró a Lady Jane Grey como su sucesora. Pero este rollo no duró nada. María I de Inglaterra reunió un ejército y depuso a Lady Jane Grey. Esta inestabilidad en la sucesión, marcada por la enfermedad y la muerte de Eduardo VI de Inglaterra, solo confirmó la efervescencia y la incertidumbre que rodeaban a la casa de Tudor, mostrando que la corona era un objeto de deseo que podía costar la vida. En el otoño de 1602, una serie de muertes entre sus amigos más cercanos sumió a Isabel I de Inglaterra en una depresión bien gacha. La pérdida de Catherine Carey,
condesa de Nottingham. Su sobrina y amiga íntima, que le había servido por casi 45 años, fue como un golpe bien fuerte, un trueno en un cielo despejado para la reina. La muerte de la condesa de Nottingham en febrero de 1603 fue el punto de quiebre en el estado mental de Isabel I de Inglaterra. Se dice que la reina quería muchísimo a la condesa y su muerte la lamentó tanto que desde entonces se quedó en una melancolía bien profunda que parecía no tener fin. Esta tristeza, sumada al apodrecimiento físico que ya venía cargando, la fue aislando poco a poquito, dejando ver el lado más vulnerable de la reina gloriana. Aunque ya estaba bien frágil, deprimida y casi llegando a los 70 años, Isabel I de Inglaterra no perdió ni un poquito de su terquedad y autoridad. Se negaba rotundamente a descansar, permaneciendo de pie por horas y horas. ¡Qué bárbaro! Cuando Robert Cecil, su principal ministro, le dijo que ya se debía ir a la cama, ella le contestó de inmediato con un tono que no dejaba dudas. Deber no es una palabra para usar con los príncipes. Hombrecito, hombrecito, sabes que debo morir y eso te hace tan presuntuoso. Ni la persuasión de sus asistentes lograba que la anciana reina cediera. Tal vez lamentaba que su muerte ya se le venía encima o, chance, estaba luchando contra las visiones de su cuerpo que se le desmoronaba, que la atormentaban sin piedad. Durante esos últimos días, que debieron ser bien incómodos, Isabel I de Inglaterra se sentía desorganizada y con un desorden mental. Quizás con sentimientos de culpa y arrepentimiento que no la dejaban en paz. Elizabeth Southwell, una de sus damas de honor, contó que la reina andaba atormentada por visiones y que hacia el final de su vida encontraron una baraja con un clavo en la cabecera de su silla. La reina no quería salir de sus habitaciones sumida en una tristeza que le carcomía el alma. William Camden, un cronista de ese tiempo, notó algunos de los síntomas físicos y psicológicos mientras el final se acercaba, dejando ver que el apodrecimiento no solo era del cuerpo, sino también de la mente. Los síntomas de la decadencia de Isabel I de Inglaterra se hicieron más palpables. Se le hincharon las amígdalas y, aunque eso se le bajó rápido, su apetito pronto se empezó a ir y ella se negaba a tomar los medicamentos que le ofrecían. Cayó en un estado de silencio y se quedó inmóvil, sin querer comer ni acostarse, llegando a pasar de pie en su habitación unas 15 horas seguidas. Imagínense la voluntad de esa mujer. Su mala salud, mezclada con un estado mental de delirio y depresión, aceleró su muerte. Después de que el Lord Almirante Charles Howard la estuviera convenciendo casi todo el tiempo, finalmente tomó la decisión de irse a la cama. Poco después, con la reina ya en la cama y sin sentido, el anciano arzobispo Whitgift recibió instrucciones de acercarse a su lecho y orar por su alma inmortal. Algo bien curioso que se cuenta de este periodo es que Isabel I de Inglaterra también pidió que le limaran el anillo de su coronación, el que simbolizaba su matrimonio con Inglaterra y que había usado desde el día que la coronaron, porque la carne le había crecido encima. Este acto, que fue como un presagio de su muerte, que ya se le venía encima, significaba que al quitarse el anillo, terminaba su obligación contractual con el país y su matrimonio con Inglaterra. ¡Qué rollo tan simbólico! Su último vínculo, el más importante, se disolvería con la muerte. Los ministros del gobierno se reunieron entonces junto a su cama, pues necesitaban saber a quién elegiría como su sucesor. La reina ya no podía hablar, pero cuando le preguntaron si deseaba que Jacobo VI de Escocia heredara la corona, se dice que hizo un gesto con las manos, dibujando un círculo alrededor de su cabeza para indicar una corona y confirmar que ese era, en efecto, su deseo. Isabel I de Inglaterra falleció el 24 de marzo de 1603,
en el Palacio de Richmond, entre las 2 y las 3 de la madrugada. El cronista John Clapham escribió que, alrededor de las 13 en punto, Su Majestad partió de esta vida suavemente como un cordero, fácilmente como una manzana madura de un árbol. Sin embargo, la muerte de Isabel I de Inglaterra estuvo rodeada de rumores bien macabros, alimentados por la percepción de su cuerpo que ya se le desmoronaba. Una de las creencias populares es que murió por envenenamiento de la sangre, chance por el uso de ese maquillaje de plomo tan de moda en ese tiempo, que al ser bien tóxico y peligroso, podía causar la muerte si se usaba seguido sobre la piel. Otro rollo que se maneja es que pudo haber sido cáncer, que se le desarrolló en el último año de su vida. También se especula con una simple infección bronquial que se le convirtió en neumonía, dado que ya estaba bien grande y su sistema inmune andaba por los suelos. Ninguno de sus médicos pudo dar una causa directa de su muerte, porque ella no dejó que nadie la examinara y no se le hizo autopsia. De cualquier forma, su fallecimiento se aceleró por su mala salud mental, su depresión bien grave y la melancolía que la llevaron a encerrarse en sí misma. Su cuerpo, incluso después de muerta, seguiría siendo tema de chismes y de horror. Elizabeth Southwell, la dama de honor, afirmó que el cadáver estaba tan lleno de vapores nocivos que explotó en su ataúd. ¡Qué bárbaro! Southwell escribió que hubo un fuerte crujido en el ataúd cuando el cuerpo y la cabeza de Isabel se abrieron debido a la presión de los gases, liberados mientras el cadáver se pudría. Este detalle, que es bien grotesco, aunque no se confía mucho en lo que decía Southwell porque se hizo católica poco después, sin querer queriendo, ayudó a crear esa imagen de una reina cuyo cuerpo se descompuso de una forma bien aterradora. Esta narrativa sobre el apodrecimiento final de Isabel I de Inglaterra, incluso después de su último aliento, es un testimonio de cómo la corona no podía ocultar la cruda realidad de la mortalidad humana y la fragilidad de la carne. El 28 de abril de 1603, poco más de un mes después de su muerte, el cuerpo de Isabel I de Inglaterra fue transportado en una gran procesión por King Street hasta la abadía de Westminster para su entierro. El cronista John Stowe escribió que Westminster se llenó de multitudes de todo tipo de personas en sus calles, casas, ventanas, canales y canaletas que salieron a ver las exequias, y cuando vieron su estatua tendida sobre el ataúd, hubo tal suspiro, gemido y un llanto como no ha sido visto ni conocido en la memoria del hombre. Este luto colectivo, tan palpable y masivo, muestra que, a pesar de las controversias y las intrigas, Isabel I de Inglaterra había logrado conectar de una manera profunda con su gente, dejando un nudo en la garganta en el día de su partida. La sepultura de Isabel I de Inglaterra fue inicialmente en la bóveda de sus abuelos, Enrique VII de Inglaterra e Isabel de York. Pero en 1607 su ataúd fue movido al mismo lugar que el de su media hermana María Bello de Inglaterra. La inscripción en latín en su tumba, consortes en reino y sepulcro. Aquí dormimos Isabel y María, hermanas, en la esperanza de la resurrección. Es una ironía final, uniendo en la muerte a dos mujeres separadas por la vida, la fe y la política. Arthur Stanley, en la década de 1880, en una inspección permitida por la reina Victoria, encontró la tumba de Isabel I de Inglaterra. Él relató que la madera central en la cabecera del ataúd superior se había caído y algunos de los lados se estaban desmoronando, lo que había arrancado parte de la tapa podrida. Aunque la caja en sí no revelaba más, este detalle de un ataúd podrido refuerza la percepción de una descomposición inevitable. El reinado de Isabel I de Inglaterra fue idealizado después de su muerte, especialmente en el siglo XVII, como una edad de oro. Fue elogiada como la heroína protestante,
la Gloriana, la reina virgen, que venció a la Armada española y llevó a Inglaterra a su apogeo. Sin embargo, la historia reciente ha adoptado una visión más compleja. Isabel I de Inglaterra, aunque brillante y astuta, también fue cautelosa en su política exterior, y sus tácticas militares en Irlanda mancharon su historial. Isabel I de Inglaterra fue una mujer que desde la ejecución de su madre vivió con el espectro de la muerte y la ilegitimidad. Su cuerpo, a pesar de todos los esfuerzos por proyectar una imagen de eterna juventud y vigor, fue como el de cualquier mortal, presa del tiempo y la enfermedad. Las cicatrices de la viruela, la pérdida de dientes, la calvicie y los delirios de su vejez, todo ello fue una batalla silenciosa librada bajo la armadura de su dignidad real. Su vanidad, que la llevó a la obsesión por la imagen, no fue solo un capricho, sino una propaganda y una creación de una imagen poderosa en un mundo que dudaba de la capacidad de una mujer para gobernar. La historia de Isabel I de Inglaterra es un recordatorio sombrío de que ni el poder más absoluto ni la mente más brillante pueden detener el lento y cruel apodrecimiento de la carne. La reina virgen, la Gloriana, fue al final una mujer consumida por la enfermedad y la soledad, un cuerpo que luchó hasta el último aliento contra la inevitable decadencia. Y en su tumba, junto a su hermana, yace el eco de una vida que, por más que se intentara ocultar, dejó las marcas visibles de un calvario personal. Su historia personal fue diluida entre las genealogías, los títulos, las alianzas. Fue madre, fue esposa, fue emperatriz, pero sobre todo fue símbolo, y los símbolos no tienen derecho a quebrarse. Así termina la historia de una princesa que nació para sostener un imperio y fue consumida por él. Mientras su imagen vive, su historia agoniza, pero hoy por fin la estamos escuchando. Si esta historia les estremeció tanto como a nosotros en la trama del saber, no la dejen morir en silencio. Mi gente, compartan este video porque mientras más personas escuchen estas voces olvidadas, menos poder tendrá la historia escrita solo por los vencedores. Estoy escribiendo el bloque 4. El cuerpo de Isabel I de Inglaterra fue depositado inicialmente en la bóveda de sus abuelos, Enrique VII de Inglaterra e Isabel de York. Pero en 1607, ¡qué bárbaro!, su ataúd fue movido al mismo lugar que el de su media hermana María I de Inglaterra. La inscripción en latín en su tumba dice: «Consortes en reino y sepulcro. Aquí dormimos Isabel y María, hermanas, en la esperanza de la resurrección». Esta es una ironía final bien fuerte, uniendo en la muerte a dos mujeres que en vida estuvieron bien separadas por la fe, la política y un montón de broncas personales. Arthur Stanley, por allá por la década de 1880, en una inspección que le permitieron hacer gracias a la reina Victoria, encontró la tumba de Isabel I de Inglaterra. Él relató que la madera del centro, en la cabecera del ataúd de arriba, se había caído y algunos lados se estaban desmoronando, lo que había arrancado parte de la tapa podrida. Aunque la caja en sí no reveló más, este detalle de un ataúd podrido refuerza la idea de una descomposición inevitable. El reinado de Isabel I de Inglaterra fue idealizado después de su muerte, especialmente en el siglo XVII, como una edad de oro. Imagínense el rollo. A ella la elogiaron como la heroína protestante, la Gloriana, la reina virgen, que le ganó a la Armada española y llevó a Inglaterra a su mejor momento. Sin embargo, la historia más reciente ha adoptado una visión más compleja. Isabel I de Inglaterra, aunque era brillante y astuta, también fue bien precavida en su política exterior, y sus tácticas militares en Irlanda le mancharon el historial. Isabel I de Inglaterra fue una mujer que, desde que su mamá fue ejecutada, vivió con el fantasma de la muerte y la ilegitimidad.
Su cuerpo, a pesar de todos los esfuerzos que hizo para proyectar una imagen de juventud eterna y de estar bien vigorosa, fue como el de cualquier mortal, presa del tiempo y la enfermedad. Las cicatrices de la viruela, la pérdida de dientes, la calvicie, los delirios de su vejez. ¡Qué bárbaro! Todo eso fue una batalla silenciosa que libró bajo la armadura de su dignidad real. Su vanidad, que la llevó a obsesionarse con su imagen, no fue solo un capricho, sino pura propaganda y una forma de crear una imagen bien poderosa en un mundo que dudaba de que una mujer pudiera gobernar. La historia de Isabel I de Inglaterra es un recordatorio sombrío de que ni el poder más absoluto ni la mente más brillante pueden detener el lento y cruel apodrecimiento de la carne. La reina virgen, la gloriana, al final fue una mujer consumida por la enfermedad y la soledad, un cuerpo que luchó hasta el último aliento contra la inevitable decadencia. Y en su tumba, junto a su hermana, yace el eco de una vida que, por más que se intentó ocultar, dejó las marcas visibles de un calvario personal. La dinastía Tudor, con su mezcla de grandeza y miseria, dejó un legado imborrable en la historia. Los nombres de Enrique VII de Inglaterra, Enrique VIII de Inglaterra, María I de Inglaterra, Eduardo VI de Inglaterra e Isabel I de Inglaterra, la Reina Virgen, se han grabado por los siglos de los siglos, no solo por sus reinados, sino por los dramas personales y el apodrecimiento que los definió. El sufrimiento físico y mental de estos monarcas, a menudo oculto bajo las capas de suntuosas pinturas a óleo, nos recuerda que ni la más alta cuna podía protegerlos de la vulnerabilidad de la carne. La gota que atormentaba a Enrique VII de Inglaterra, las úlceras de Enrique VIII de Inglaterra, la pseudociesis de María I de Inglaterra, la tuberculosis de Eduardo VI de Inglaterra y la viruela y la melancolía de Isabel I de Inglaterra, todas son pruebas de una decadencia que no discriminaba. Cada uno de ellos, a su manera, experimentó una forma de pudrición que contrasta violentamente con las imágenes idealizadas que el arte nos ha transmitido, revelando una verdad más cruda y humana. Las intrigas y la decadencia moral que rodearon a la corte Tudor son un testimonio de cómo el poder, cuando se vuelve absoluto y la sucesión pende de un hilo, puede corromper las almas más fuertes. Las ejecuciones, las traiciones y la paranoia constante crearon un ambiente tóxico donde la vida de la gente valía bien poquito. Estos aspectos, aunque sombríos, son esenciales para entender la complejidad de estos monarcas y el alto precio que pagaron por sus coronas. En las pinturas a óleo vemos a los Tudor en su máximo esplendor, pero esas imágenes también nos invitan a mirar más allá de la superficie y a contemplar el lado oscuro de la ambición y el miedo. El legado de la dinastía Tudor es, por lo tanto, un abrazo de oso, fuerte y significativo, pero también lleno de espinas. Fue una época de enormes cambios que forjaron la Inglaterra moderna, sentando las bases de una nueva identidad nacional. Pero este progreso vino acompañado de un sufrimiento inmenso, personal y colectivo. Las historias de los Tudor nos enseñan que la historia no es solo un recuento de fechas y batallas, sino un drama humano lleno de carne y hueso, donde el esplendor de las coronas a menudo esconde un pudrimiento que solo ahora, con la distancia del tiempo, podemos ver con claridad. En la trama del saber, nuestro objetivo es precisamente ese: iluminar las sombras de la historia, desvelar las verdades ocultas detrás de las pinturas a óleo y los mitos. Queremos que mi gente entienda que incluso en las más altas esferas del poder, la vida puede ser un calvario de enfermedades y desilusiones. Los Tudor, con sus grandezas y sus miserias, son un recordatorio de que la humanidad, en su esencia, es frágil y vulnerable.
sin importar si lleva una corona o no. Su historia es un rollo bien clavado que nos hace pensar sobre la condición humana y la inevitable marcha de la vida y la muerte. La forma en que Isabel I de Inglaterra, la reina virgen, desafió el destino y la enfermedad, a pesar de sus cicatrices ocultas y su apodrecimiento interno, la convierte en un símbolo de resiliencia. Su reinado marcó un antes y un después para Inglaterra. Sin embargo, su lucha personal y la forma en que su cuerpo se desmoronaba en secreto nos muestran la otra cara de la moneda del poder. Esta es la belleza brutal de la historia, la que no teme mostrar las imperfecciones y el dolor. Sus pinturas a óleo nos invitan a una reflexión profunda sobre la dualidad de la existencia humana. Y así, mi gente, cerramos este capítulo sobre la Casa de Tudor, una dinastía que nos dejó un sinfín de lecciones, de las más bonitas a las más crudas. Esperamos que este recorrido por sus vidas, sus enfermedades, sus intrigas y su apodrecimiento les haya tocado el corazón y les haya dejado con ese nudo en la garganta de la buena historia. Recuerden que en la trama del saber seguimos buscando esos rollos que otros no se atreven a contar. Órale, manténganse bien clavados en nuestro canal, porque lo que viene les va a sacar un buen qué bárbaro. La grandeza de los Tudor, vista a través de sus retratos en pintura a óleo, no minimiza el sacrificio que muchos de ellos hicieron. Enrique VIII de Inglaterra, con su cuerpo gigante y enfermo, o María I de Inglaterra, cuya soledad y tristeza se escondían bajo una fachada de severidad, son figuras que invitan a la compasión. Sus vidas fueron moldeadas por la necesidad de asegurar la sucesión y la presión de la fe, elementos que, irónicamente, los llevaron a un sufrimiento inmenso y a actos de crueldad, demostrando que incluso los monarcas más poderosos eran vulnerables a la enfermedad y a la corrupción del poder. Eduardo VI de Inglaterra, el niño rey que se desvaneció antes de florecer, y la reina virgen Isabel I de Inglaterra, con su eterna batalla contra las marcas de la viruela, son emblemas de la fragilidad que acechaba a la dinastía. Sus historias nos recuerdan que la realeza, por más protegida que parezca, no estaba exenta de las penas de la vida común. Estas figuras, con sus cuerpos pudriéndose ante los ojos de una corte impotente, nos ofrecen una ventana a una era donde la medicina era rudimentaria y la fe, a menudo, la única esperanza ante la agonía. Sus pinturas a óleo son la prueba de un esfuerzo por ocultar la dolorosa verdad de la decadencia física. Las enfermedades, desde la gota hasta la tuberculosis y las úlceras crónicas, no eran solo afecciones físicas, eran símbolos del apodrecimiento de una era. La incapacidad de la medicina de la época para curarlas transformaba a los reyes y reinas en prisioneros de sus propios cuerpos, limitando su capacidad de gobernar y de vivir plenamente. Este aspecto, a menudo ignorado en los relatos históricos glorificados, es crucial para entender la verdadera lucha que estos monarcas enfrentaron, un desmadre interno que los definía tanto como sus coronas. Las pinturas a óleo, tan perfectas, son un cruel contraste con el dolor silenciado. La resiliencia de algunos de ellos, como Isabel I de Inglaterra, frente a la adversidad física y emocional, es digna de admiración. Pero incluso esa resiliencia venía con un alto costo. La soledad, la paranoia y una vida de sacrificios personales en aras de la corona. La historia de los Tudor es, en última instancia, una historia de sobrevivencia y de cómo el espíritu humano puede persistir frente a un pudrimiento tanto físico como moral. Estas lecciones, extraídas de las vidas de reyes y reinas, resuenan hasta hoy, recordándonos que la humanidad comparte una vulnerabilidad común, más allá de cualquier título o riqueza.
Sus pinturas a óleo guardan los ecos de estas batallas, y así, mi gente, los Tudor nos dejan un legado que va más allá de los libros de texto. Nos hablan de la condición humana, del precio del poder, y de cómo la verdadera historia, la que se esconde detrás de las grandes narrativas y las pinturas a óleo, es a menudo la más conmovedora y la más brutal.